Hola, ¿cómo están? Bueno, yo escribí todo porque si no me pongo a hablar y aquí nos quedamos. Quería compartirles un poquito sobre qué ha pasado estos últimos años, específicamente este último año, sé que todos han estado muy pendientes, orando, y pues para mí es muy valioso y quería compartirles todo lo que Dios ha hecho, que han sido muchos milagros, entonces todo está así como apachurradito uno con el otro, pero ojalá puedan hacer todo claro. Voy a empezar. Creo que ya muchos de ustedes han orado por mí o han escuchado al pastor orar por mí y gran parte de lo que quería venir a decir hoy es gracias. Una y mil veces gracias por sus oraciones. Dios ha sido fiel. Pero también quería venir a decirles cómo Dios ha sido fiel y qué ha sucedido en los últimos años. Como ya algunos saben, desde mis 16 años fui diagnosticada con una enfermedad que se llama trastorno afectivo bipolar tipo 1, que consiste en tener picos de depresión muy profundas y lo que se llama una manía, que es un estado alterado de la mente donde se eleva el estado de ánimo y hay mucha rapidez en el pensamiento. Durante la manía las personas pueden cometer muchas imprudencias, es un estado porque se distorsiona la noción de la realidad. Y también hay episodios mixtos que también tienen un grado de complejidad, ya que se mezcla la rapidez del pensamiento de la manía y la desconexión de la realidad de la manía con los pensamientos negativos de la depresión. Bueno, con esta breve descripción espero puedan entender un poco más de qué trata la enfermedad, así como pues por encimita. Si tienen alguna pregunta, pues me preguntan después. La enfermedad está presente desde hace 6 años, ya casi 7, y he tenido 5 hospitalizaciones. Las últimas 3 fueron desde septiembre del 2023 hasta octubre del 2024, es decir, aproximadamente en el transcurso de un año fueron 2 hospitalizaciones. Las cosas se complicaron porque empecé a tener episodios mixtos más severos, donde experimenté algo que se llama psicosis, algo que puede ser muy difícil de explicar, pero es básicamente una desconexión de la realidad donde pueden haber delirios, es decir, pensar cosas que no son ciertas. Un ejemplo que yo una vez leí que me ayudó a entender mucho de los delirios cuando estaba tratando de entender todo lo que estaba pasando, es que una persona con delirios puede decir, no, es que me quitaron los intestinos, no tengo intestinos, ni estómago. Y tú le dices, sí, ahí están, si no, no podrías ir al baño, si no, no podrías comer. No, me los quitaron, y puede que esté convencido de eso, pero eso es una mentira. Eso algo así, no, esos son los delirios, sino que ese no es mi delirio, pero pues es un ejemplo. Y también puede pasar alucinaciones. Yo sufría principalmente de delirios muy fuertes, pero en este año que les cuento estuvo siempre presente la mano de Dios, en gran parte gracias a sus oraciones. En la primera hospitalización de estas últimas 3 de este último año, encontramos un lugar donde fue atendida en atención de manera excelente. Además encontré un doctor que estaba completamente comprometido con mi proceso y además estaba accesible en cualquier emergencia. Y ese mismo semestre, después de mi primera hospitalización, aún a pesar de haber estado hospitalizada un mes, pude volver a la universidad, ponerme al día, y ese semestre gané matrícula de honor por ser el mayor promedio de la facultad. Algo que solo puede ser posible por la mano de Dios y su apoyo en medio de las tormentas. Primer milagro. Sin embargo, la prueba aún seguía. En enero me hospitalizaron de nuevo. Estaba muy deprimida y ningún medicamento estaba funcionando. Recuerdo que estaba orando en mi habitación, como solía hacer casi todos los días, y me perdí. Sentí un dolor tan fuerte y la depresión era tan abrumadora que le dije al Señor que estaba cansada de vivir para Él. Así que le dije que me rendía, que apenas saliera del hospital iba a acabar con mi vida. Yo esperaba que me cayera un rayo o algo similar porque le había dicho a Dios que no lo amaba lo suficiente, pero todo lo que recibí fue amor. Mi papá entró en el cuarto sin que yo le dijera nada, me consoló, me amó, me abrazó y me recordó que Dios me amaba. Luego salí del cuarto y la enfermera de turno, sin que yo le dijera nada, me recordó el evangelio, me habló del amor de Dios y me dijo que no creyera mentiras del enemigo, que estaba solo para engañar y destruir. Recuerdo estar muy quebrantada ante el amor incondicional de Dios, que aun cuando le dije que yo no quería pelear por Él, me recordó que Él siempre estaría ahí para pelear a mi lado y por mí. Segundo milagro. Pero la prueba aún seguía. Como la depresión seguía y no parecía haber mejora con ningún medicamento, el doctor me remitió a una terapia llamada terapia electroconvulsiva. Consiste en una terapia que te duermen y te dan choques eléctricos en la cabeza generando una convulsión por periodos cortos de tiempo. Esa terapia ha sido de las mayores pruebas que he tenido que soportar en mi vida. Tuve problemas con la anestesia y estuve en un dolor horrible. Fueron 9 sesiones. Las terapias no fueron efectivas y me llevaron de una depresión profunda a un estado de manía. Las terapias te borran la memoria de las cosas que pasan cerca de ese tiempo, entonces no recuerdo mucho. Pero recuerdo vagamente orándole al Señor en medio del dolor físico y psicológico y preguntándole por qué tenía que sufrir así. ¿Cuál era el propósito? El Señor empezó a contestar esa pregunta
porque en el tiempo que yo no recuerdo, en que tuve la terapia, iba con una compañera y pude compartir el evangelio con ella y orar con ella. Y antes de cada terapia orábamos juntas y leíamos un salmo. Pude compartir el evangelio con muchos otros compañeros de hospitalización. Y esto no lo digo para sacar pecho y decir, oh, mira lo espiritual que yo soy. Yo no recuerdo nada de esto. Esto es 100% crédito al Señor. Yo solo fui una herramienta. El Señor me dio un versículo, Jeremías 29:11, que dice, porque yo conozco las planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de que tengan un futuro y una esperanza. En la hospitalización tuvo otro milagro. Mi cobertura médica se acabó. Después de tanto tiempo en el hospital, se acabó, y Dios proveyó milagrosamente por medio de algunos de ustedes y varias personas usadas por Dios, poder pagar casi un mes de las hospitalizaciones en particulares, o sea, pagarlos particular, y no tener que salir del hospital o volver a casa en el estado en el que estaba. Salí de esa hospitalización, pero estaba muy débil. Ese fue otro milagro. Salí de la hospitalización, pero estaba muy débil. En ese primer semestre del 2024 cancelé la universidad. Aún estaba muy desconectada y triste. Unos meses después de septiembre del 2024 entré en un episodio mixto y empecé con una psicosis. Esa psicosis tuvo una complicación, y es que en medio de mi delirio yo sentía que Dios me hablaba. Pero era un Dios que me acusaba, me descalificaba y me atormentaba. Yo pensaba cosas incoherentes y encima de todo sentía que Dios me decía que todo lo que estaba pensando era cierto y que todo lo que decía mi doctor o mis padres era mentira. Y que era mi culpa porque yo los engañaba. Las cosas eran más complejas que esto, pero con eso te dije, espero que puedan entender el problema. Mis oraciones diarias eran enredadas porque yo no sabía a quién estaba orando, si a Dios o a la voz que escuchaba y se hacía pasar por Dios. Y ahora me doy cuenta de que la palabra es real cuando dice en Romanos 8:26, y de la misma manera también el Espíritu de Dios nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como deberíamos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Yo era débil y físicamente no sabía cómo orar, pero en medio de mis oraciones confusas, Dios intercedió por mí. Por medio de mis oraciones, Dios intercedió por mí. Dios no es ajeno al sufrimiento, ni el mío, ni el tuyo. Él también sufrió. Ese fue otro milagro. Otro milagro que en medio de esas últimas hospitalizaciones no había mejoría, mi psicosis no mermaba, o sea, seguía igual de desconectada, y tuvieron que sedarme varias veces, varios días estuve dormida. El doctor habló con mis padres y les dijo que era necesario considerar tratamientos experimentales en Bogotá, porque yo no respondía al tratamiento. Mi madre, como iluminada por Dios, le dijo que considerara hacer una junta médica con mi antigua psiquiatra, que me había tratado en mis 2 primeras hospitalizaciones, una médico psiquiatra y reterapeuta en el grupo canadiense y un médico homeópata también psiquiatra. Ellos hablaron, hubo un cambio de medicamentos y como milagro de Dios, después de un tiempo muy largo de hospitalización, 10 días después ya estaba mejor y me dieron de alta. Después del apoyo incondicional de mis 2 hermanos padres y mi hermana que estaba aún lejos, la terapeuta canadiense, y por provisión de Dios, es ahora mi psicóloga tratante. Ella es colombiana pero vive en Canadá y es psiquiatra, terapeuta y teóloga. Y ahora han pasado 7 meses desde que salí de la última hospitalización. Me siento muy bien y volví a estudiar. Aún no sé todo por qué pasó todo, aún está el diagnóstico y los medicamentos, pero estoy segura de que Dios tiene un plan con todo esto, y también sé que Él está en control de mi vida y también está en control de la tuya en medio del dolor y la prueba. Gracias.